decir, movimientos complejos que puede tener el hombre, así como la cadera, como un movimiento de circunducción, ¿no? Que ya no combina todos los planos de la animación. Es importante también, como pueden ver, hacer un recuerdo anatómico, que tenga idea de qué es la estructura que se lesiona, cómo se desplaza ante una luxación, ante una fractura, ¿no? La inserción muscular hace que se desplace en diferentes puede ser hacia la abducción, dependiendo de la inserción muscular. Si bien es cierto que la articulación más importante del hombro es la humeral, existe, como pueden ver ahí, articulaciones también que tienen que ver con la movilidad, como la articulación acromioclavicular, la esternoclavicular. Se menciona también una articulación escapulotorácica, que es básicamente una articulación funcional, que tiene que ver con la elevación del hombro. Y se menciona también el espacio subacromial, porque ahí es asiento de mucha patología del hombro. Está importante también recordar el manguito de los rotadores, que no solamente le da movilidad al hombro, sino la estabilidad funcional. Y también recordar estructuras importantes que atraviesan el hombro, como es el plexo braquial o la arteria humeral. Entonces vamos a ver las diferentes patologías que van a obviamente observar psicológicamente cómo que se puede identificar diferentes alteraciones que pueden presentarse en el hombro, ¿no? De ellas lo primero es por frecuencia la fractura de clavícula, es decir, la fractura del húmero proximal y las luxaciones que también son bastante frecuentes. Después mencionaré también las lesiones del manguito rotador, las lesiones del tendón bicipital y como conclusión o observando estas patologías se síndrome del modo doloroso. Miren las imágenes, por ejemplo, una fractura de clavícula, que es la fractura más frecuente en el hombro, es fácilmente identificable. Se ve la deformidad, como ves, la clavícula está prácticamente piel y hueso, nada más a ese nivel, es fácilmente identificable una fractura de clavícula, ¿no? Además del dolor, la dificultad que pueda tener el paciente para llegar al miembro, es de las más frecuentes. Le sigue en frecuencia la fractura del músculo proximal. Y dependiendo de la gravedad o la extensión de la fractura, se va a traducir, como pueden ver ahí, ese equipo es importante en la región proximal del hombro y que a veces invade la región pectoral. Ese es un signo muy característico que se llama hematoma o equiposis genética, mejor decir, equiposis genética. Las fracturas del adenoide de la escápula son fracturas bien raras, a veces pasan desapercibidas, porque no lo mencionan. La idea siempre es mencionar lo más frecuente que se pueda presentar, porque es lo que uno va a identificar y va a mencionar. Miren esta imagen donde es una radiografía de la articulación humeral. Miren, es prácticamente una bola con un plato. De ahí que el rango articular sea amplio, ¿no? Y eso lo hace a expensas de su estabilidad. De ahí que esta articulación sea el asiento de la luxación más frecuente que se produce en la anatomía, la luxación humeral anterior. Se pierde la relación de la cabeza humeral y la adenoides, como pueden ver en la imagen que acabo acá, y esto se ve en el paciente cuando llega a la consulta en emergencia, sobre todo, donde como pueden ver ahí, comparar el lado izquierdo con el lado derecho, cómo se pierde ese contorno redondeado, también se vuelve el hombro afilado, agudo, ¿no? El paciente viene con mucho dolor, cogido con la mano contraria, porque no quiere soltar el hombro por el dolor, no permite que se le haga rotaciones ni que se le toque, ¿no? Y esto es el signo de la charretera. ¿Por qué se denomina el signo de la charretera? Porque pueden ver la imagen acá arriba, estos uniformes militares tenían esa sombrera, como ven ahí, como ese bote agudo. Eso es lo que se denomina charretera, ¿no? De ahí viene el nombre de signo de la charretera. Le sigue en frecuencia esta luxación, que es la luxación acromioclavicular, que a veces se confunde con la anterior, pero si uno es muy cauteloso en el examen físico, van a ver que si examinamos un paciente que ya muestra luxación, las rotaciones, la flexión y la extensión van a estar conservadas. Probablemente solamente lo que esté limitado es la elevación, que es donde presenta el paciente dolor. Y
Y a veces se confunden pacientes atléticos, subidos de peso, muy parecido a un signo de la charretera, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Básicamente en el examen físico uno se da cuenta si es una asociación regular o plenular. Acá identificamos el signo de la tecla del piano, ¿no? Miren la imagen de la radiografía, el borde posterior de la clavícula está elevado para que se luza el borde superior de la clavícula. Tiene que haberse roto todos los elementos conductores de la articulación, ¿no? Como los ligamentos colares, acromioculares. Entonces, palpamos la clavícula, lo reducimos, lo aplastamos y soltamos nuevamente, se vuelve a luxar. Por eso se denomina la tecla del piano. Otro punto, otra patología importante que hoy en día está muy en boga es la lesión de magnetos rotadores. Esta lesión antiguamente era muy frecuente verlo en personas de la tercera edad por el uso, por el tiempo, pero hoy en día gente joven se será bastante frecuente. ¿Por qué? Porque se utiliza mucho en la parte deportiva, por ejemplo, ¿no? Hay un síndrome de síntomas que no voy a poner acá porque mi idea era llenarlo de nombres y todo eso, pero sí hay que tener presente que es importante indicar cuál es la lesión que está, cuál es la lesión del magnito rotador está, es la causa del dolor, de la limitación funcional. Por suerte, generalmente es el supraespinoso, como pueden ver la imagen ahí, que puede estar inflamado el tendón supraespinoso. Puede existir una ruptura parcial o puede haber un síndrome de pinzamiento. Y eso tiene que ver mucho con la forma del abdomen. Entonces, importante, todo identificar, por suerte, vuelvo a repetir, por parte de las lesiones, en este caso subacromial, tenemos el supraespinoso que más se lesiona. Y el síndrome de hombro doloroso, que engloba casi todas estas patologías, una secuela de fractura, una lesión del ligamento rotador, un tratado, o patología que tiene un patrón articular propio del hombro, por ser una artrosis del hombro, un hombro congelado, que es lo más raro, que se menciona que la cápsula articular del hombro empieza a engrosarse, y esto produce limitación funcional y dolor. Muy difícil tratamiento. La causa todavía se conoce, pero se lleva a presentar, ¿no? Existe patología periarticular, que es la que más o menos mencionamos, puede ser el origen tendinoso, una bursitis que no hemos visto debajo de la pluma subacromial, o puede existir causas extrínsecas como producción de una cervicalgia que se da del dolor al hombro, ¿no? Entonces hay que identificar básicamente la causa de la persona que está presentando este síndrome de la evolución. Bajamos un poquito y nos encontramos en el brazo, y en el brazo, lo más frecuente que vamos a ver es alteraciones de su alineación, y de ello es básicamente la ruptura. Pueden ver esta imagen acá, cuando ustedes no hemos salido de la imagen, es el aumento de volumen, que puede verse por la misma fractura, la ectimosis es importante por el entorno fracturario, y que a veces hay que tener presente que el paciente puede venir con una imagen inferior, con una mano pérdida, una mano caída, ¿no? Es importante, se menciona que puede llegar hasta el 30% de la fractura que la diálisis general
Otra agresión que menos frecuente son las rupturas. Las rupturas de la tensión de la pasó larga el piso. Y que al flexionar se forma como una pelota, como puede ver ahí, ¿no? Esto es lo que se denomina el signo de Weber. Pero algunos le mencionan también como el signo de Popeye. Es un personaje, no sé si lo conocen, bajamos, nos encontramos en el codo, y en el codo vamos a ver las típicas lesiones, porque a veces uno las escucha por ahí, o ustedes probablemente ya no han escuchado el codo del tenista, el codo del golfista. Vamos a verlo a continuación. Acá hay otra lesión. Nuevamente recordamos la parte anatómica del codo, que ustedes saben, es fácilmente palpable de algunas estructuras sobre lesiones como son el epicóndilo y el olecano, ¿no? Y si lo vemos en la parte posterior del codo, si yo junto estas tres estructuras voy a formar un triángulo, es el triángulo de Nerto, ¿no? ¿Por qué lo menciono? Porque en algunas lesiones ese triángulo desaparece, ¿no? Es una forma identificada. Y si estiro el del codo, que es una imagen, que puedo hacer una línea con estas tres estructuras. Si es cierto que el movimiento principal del codo es la flexo-extensión, acuérdense que hay un movimiento que es la de pronosupinación, que solamente tiene tres humanos, ¿saben ustedes eso? Y que se realiza en conjunto con la muñeca. La pronosupinación la hacemos con el muñeco. El codo del tenista, bueno, básicamente las artrocolitis, las artrocolitis no es inflamación del código o del artrópodo, es básicamente inflamación del tendón conjunto que se inserta a ese nivel. En el caso del epicondilitis, el tendón conjunto extensor, el codo del golfista, el tendón conjunto del flexor del muslo. A veces el paciente manifiesta el dolor, palpamos un trópea o un epicóndilo, y enfrentamos el dolor como si quisiéramos ser un poquito más específicos, y decimos, bueno, la manera de encontrar resistencia, como puede ver la imagen
algo mismo que es un poco de niñera, y la resolución de esto es muy bien fácil. Hacemos una torsión sostenida suave y hacemos lo contrario, hacemos la supinación. Al hacer este movimiento de torsión sostenida, automáticamente se reduce la solución. Acá también se menciona la fractura del codo, que la más frecuente es la del colégramo, ese radio, obviamente hay fracturas de codo, que son más raras, mucho más del coronoide. Y acá te menciono las fracturas supracondilas que se producen en los niños. ¿Por qué supracondilas? Porque tienen inmediatamente por encima de los verificó el epitero que se llama supracondilación de los conos, con una imagen. No ven imagen. Pero menciono esto porque los niños que la segunda fractura de frecuencia, después de la piel, tienen ese desplazamiento, si llegan a ver, a veces uno ve aumento de volumen, de quimios, de color, pero hay que tener cuidado porque ante tan grande desplazamiento se puede lesionar una estructura importante como el interior, ¿no? Eso es una emergencia, eso puede ser lesionable compartimental. Es importante en el examen físico hacer esa diferenciación, buscar el tema. Y del antebrazo sucede muy parecido a lo que ocurre en el brazo. Las lesiones que vemos ahí son básicamente lesiones de electro, ¿no? Básicamente debido a esa fractura. Ustedes saben que los niños, los huesos son más plásticos, tienen cierta plasticidad, que es que a veces antes de fracturarse se angulan, cuando hay unas imágenes ahí. O a veces es evidente la fractura tanto del público como del radio, las cosas de deformidad, como pueden ver ahí en las imágenes. Acá se dan las fracturas típicas en tallo verde, donde solamente se rompe una cortical y la otra todavía se mantiene idéntica, intacta, sin romperse. Son las fracturas en tallo verde que se ven en los niños. Ahorita recordarles el movimiento de codo, su dimensión que es importante, que se realiza únicamente con el codo. Y eso lo hago a razón de mi patología, miren. Es una muy frecuente que se presenta, hay que identificarla. El paciente que viene con 5 o 6 años, que le llama la atención a la mano, porque el paciente para coger objetos tiene que mover o agenciarse el hombro para coger los objetos, ¿no? Entonces llama la atención a la mano, papá, contrario a consulta, y salimos que el paciente tiene limitación para hacer la cronosupinación, sobre todo la supinación, ¿no? Entonces, vamos a una y encontramos esta sinostosis. ¿Qué es la sinostosis? La fusión de dos huesos del node vértebra. Sinostosis, fusión del radio con el punto de nivel proximal, que hace la limitación de la cronosupinación. Hay fracturas, obviamente, cúbito, el radio, la deformidad, todos los tipos de una fractura, aumento de volumen, funcional. Pero hay fracturas especiales, ¿no? La mención que tiene el nombre de cuerpo. Menciono esto porque van a comentar el segundo, pero van a comentar el examen. Como es la luxofractura de Montella y la luxofractura de Galeazzi. Como la de Montella, tenemos una fractura de diáfisis del cúbito con luxación de la cabeza radial. Y la de Galeazzi es lo contrario, fractura de la diáfisis del radio con la luxación de la radio orbital distal. ¿Cuál es la particularidad de estas fracturas? Yo reduzco la fractura cúbito o del radio que automáticamente la luxación se reduce. En otras palabras, no tengo que hacer ningún gesto quirúrgico agregado para resolver la luxación. Esa es la particularidad de esta luxación en función de la luxación. Obviamente tiene que ser en agudo, no en crónico, es un gesto. Nos vamos a la muñeca, tienen en la muñeca, y seguro que ustedes van a tener sus guardias una fractura de muñeca. Y básicamente, la gran mayoría, personas de la tercera edad, sobre todo mujeres.
Y esto debido básicamente a los tocadores. Además, la muñeca vamos a tener las lesiones de tipo laboral, las manos traumáticas, las lesiones extensas, el tendón, estructuras nobles, de lo que capturan el de la muñeca, o hace público, como que está la verdad, que puede estar lesionado, además de los tendones que capturan los tejidos. Por eso es importante recordar el manejo de los anatomía, cómo yo voy a hacer la recuperación de este tendón, cuál cabo, identificar cuál es cuál, no existe una visión, tanto de lo que nos puede resultar como de los sensores del río. Estos son pacientes que vienen por corte por la mamadora, por sierra, ha sido una emergencia. Y en cuanto a las fracturas de muñeca, que es bastante frecuente, sobre todo en el radio distal, no tanto en los huesos del carpo, sino radialistas. Y sobre todo porque hay que tener un reparo radiológico, se debe conocer por qué cuando estoy ante una fractura de muñeca, la típica fractura de cobre, hago mi reducción con división cubital, difusión, que van a mencionar en la práctica, y tengo que más o menos llegar a ese reparo anatómico para decir que he hecho una buena reducción. Estoy conforme con mi reducción, ¿no? Si estoy conforme con mi reducción, le pongo el yeso inmediatamente, ¿no? Pero es importante conocer estos reparos radiológicos. Tenemos la típica fractura de coles, que da la deformidad en el dorso del tenedor, en el dorso del tenedor, una fractura de la mitad, ¿sí? Con el desplazamiento dorsal, la fractura distal de la fractura, así se describe, y esta deformidad vista sí, obviamente, ¿no? Deformidad entre el dorso y el tenedor. Obviamente que hay otro tipo de fracturas más complejas, con minutas, muchos pedazos, que encajan en otras clasificaciones, en otros nombres, y dan esa deformidad en bayoneta, que es vista de forma frontal de la muñeca, ¿no? Bayoneta, deformidad en bayoneta. Acá también vamos a observar los gangliones. Los gangliones son quistes sinoviales, ¿no? Que pueden aparecer en la construcción de la muñeca, en general en cualquier articulación. Si es cierto, más frecuente es en la muñeca, también puede ver en la mano, que no se conoce la causa, se funciona por presión, por hacer mucha actividad, pero no, mucha gente se tiene gangliones. Sí, la causa sí, ¿por qué se produce? No se sabe, ¿no? Pero sí tiene tratamiento, ¿no? Entonces estos son los gangliones, ¿no? Emulación de partes blandas que puedan resolverse solo y que a veces por crecimiento pueden tener estructuras importantes, ¿no? Un nervio importante, una estructura vascular importante y que por eso requiere un tratamiento especial. Acá también puede presentarse este tumor, los tumores en las gigantes, si es cierto, es más frecuente a nivel de la rodilla, pero también se presenta en el muñeco, en el radio distal. El paciente viene a veces con esta imagen, como pueden ver, a hacer esa idiosincrasia de pacientes así, muy de vida media, no se preocupa mucho por su vida, se vienen así, cuando está prácticamente destrozado por la articulación. Pero esta tumorezón es benigna, pero tiene un comportamiento agresivo, ¿no? Que destruye la articulación. Así como ven en las imágenes, así tiene que se encontrar en el. Bueno, a la palpación, vamos a ver este síndrome importante, pues el síndrome del túnel carpiano. Usted sabe que el túnel carpiano es una estructura ósea donde cubre los tendones, flexores y el túnel cubital, y que a veces puede estar comprimido en el túnel cubital y va a producirse en dolor, en tumefación, en debilidad muscular, en parestesis, en el recorrido obviamente del nervio mediano.
En los movimientos de la muñeca, los movimientos de dirección computada, dirección radial, y configuramos al igual como ven ahí, menciona esta patología que también se describe, que es la tenosynovitis de trabajo. La vaina que recubre el pasaje de los tendones de todo el largo del pulgar y el centro del pulgar, esa ubicación ahí, casi de fluido radial, se produce dolor. Generalmente se presenta en pacientes con diabetes y sobre todo en las primerizas que tienen sus primeros hijos, el hecho del efecto de estar cargando y se produce esta tendinitis. Recuerden que la tendinitis es un movimiento repetitivo como le digo. Entonces, ¿cómo identificamos? A través del test de Wittgenstein. Como ven ahí, hacemos cogemos el pulgar, lo abrazamos con 4 dedos como ven ahí, ¿sí? Y hacemos dirección cubital. Al hacer estos vientos, el paciente presenta tremendo dolor a este nivel. Es una forma de identificar esta tendinitis de Carvalho. Que se describe así porque tiene un nombre especial, obviamente con un test, una posible característica, es de Wittgenstein. Y para culminar, digamos en la mano, acuérdense que la mano es una estructura bien compleja en movimiento, rica en semología. Vamos a hacer observaciones del forma, del tamaño, de cantidad, operaciones fisiológicas más raras, operaciones degenerativas y la mano normal, como vamos a ver a continuación. En cuanto al tamaño, miren, ahí se puede dividir la macroartiria y la acromegalia, ¿no? La acromegalia, ustedes saben, es un problema neurológico, lo ven en internice, no tratamos de tratar. Lo que sí tratamos es la macroartiria, como pueden ver, ¿no? La hipermacromegalia se produce en estos dedos, sobre todo el segundo y el tercero, hace que crezcan estos dedos desmesuradamente y que a veces ese crecimiento impide la función de la mano, ¿no? A veces no nos quiere hacer otra cosa que amputar estos dedos, no hay otra forma, ¿no? Los tratamientos de reducción de tamaño es un fracaso, ¿no? Sí es cierto, es raro, pero cuando se presenta bien evidente, gran limitación, es una limitación. Está la poliartiria clásica, los dedos supernumerarios, y inclusive como ven ahí la radiografía, no solamente puede estar el dedo solo, o sea, piel probablemente, o puede estar el dedo completo, con todas sus estructuras óseas, ¿no? Todo el rayo completo, ¿no? Falange, metacarpiano, completo. Obviamente el tratamiento es quirúrgico, ¿no? Retirar ese dedo supernumeral. Están las sinatilias, que es la función de los dedos, que pueden ver ahí, que a veces puede ser solamente la función de partes blandas o puede ser acompañado, o sea, un poquito más complicado cuando está la inclusión ósea. Entonces el tratamiento es más complicado, hay que romper el hueso, ¿no? Hacer la separación. Entonces se puede presentar de esa forma. Se describe también acá la contractura del epitelio. Es una enfermedad que en sí no es una contractura, porque cuando hay mucha contractura se refiere al músculo, ¿no? Este no es un problema de músculo, es un problema de fibrosis que se produce a nivel de la fascia palmar, ¿no? Por alguna razón que se desconoce hasta la fecha, esa fascia palmar empieza a engrosarse, ¿no? Lo típico es que empieza a traccionar esa fibrosis anular del dedo, tanto el cuarto como el quinto dedo, ¿no? Y nuevamente, el paciente que viene así, como el dedo totalmente flexionado, ya no se puede hacer una liberación para sacar ese dedo, porque impide coger las cosas, ¿no? Tienes el dedo interpuesto ahí. A veces llegamos a la amputación, ¿no? Obviamente, si se empieza con mínimamente solamente con fibrosis, uno puede hacer liberación de esa fibrosis, retirar toda esa fibrosis
la mano neumática, que a veces ustedes ven que se carga como la seguridad de los falanges, la inflamación de la metáfora falángea, es muy evidente, a veces acaban en prótesis de la plaza de la articulación. Y a la inspección y la producción vamos a tener también como anteriores, se puede volver no solamente salen de las articulaciones, también puede salir de las vainas tejinosas, de las vainas tejinosas de los tejidos. Entonces se puede tratar en la mano. Está la paralítica, inflamación, nivel de leche mundial. El tratamiento básicamente es antiinflamatorio, ahora también como todo hueso largo, las falanges, la cadena puede sufrir fracturas o luxación. Acá es típico de fractura del boxeador, ¿no? Y otras fracturas en el volando, estas son las más frecuentes. El dedo muy característico, ¿no? El dedo del gatillo o el dedo del resorte, que básicamente cuando se impide el recorrido de la extensión de un dedo a través de la vaina que queda atrapado el tendón, ¿no? Se fibrosa la vaina y atrapa el tendón, ¿no? Y a veces no tiene dificultades para lo logra, incluso con cierto chasquido. El paciente a veces amanece con el dedo doblado, ¿no? Básicamente por la fibrosis de la vaina, que cruza el tendón, ¿no? Porque lo atrapa. El dedo martillo básicamente mi balance extensores monoflexores, se evita el tendón extensor, se hace una ruptura y va a primar el tendón flexor. Entonces de una forma así se mira el dedo martillo. Y los dedos se unían, si lo vemos en los pacientes con enfermedad reumática, como sobre el dedo del cisne, el dedo mojado, requieren de los movimientos complejos de la mano, la imagen es que solamente este movimiento debe ser la hora más importantísimo, porque usted le dice a un paciente que viene con una dificultad, una limitación de la mano, y usted le dice que haga este movimiento, usted descarga un montón de lesiones, ¿no? Nerviosas, tendinosas. Lo importante, la mano es la tensión, que es la pizza, porque todos lo hacemos con eso. Cogemos los objetos, mano, todo lo hacemos con el pulgar, ¿no? Ustedes ven esta imagen, miren, acá. ¿Cuántos dedos hay ahí? Son 4 manos, ¿no? Ahí lo que se ha hecho es una pulgarización del índice para hacer el efecto del pulgar. Si no, no podríamos hacer la pinza. Ustedes no pueden hacer la pinza con estos 4 dedos. Es muy importante esta función. Recordarse que siempre al realizar indicar si la lesión del tendón flexor extensor hay que tener cuidado, eso sobre todo para la reparación, realizar el físico. Y después si va a porque es poli y sintatila pueden ser las enfermedades que a veces vienen juntas, ¿no? Puede cortar las manos y los pies. Esta es otra patología que básicamente es una complicación. Así que tiene una fractura de antebrazo, un radio, puede ser una iatrogenia, ¿no? Cuando uno tiene cuidado de hacer un buen control de la fractura. Una fractura de cuello radio, como mi yeso lo va a palmar, le digo al paciente que venga a la semana para que tenga derivación, de la onda capilar, siempre hay que decir eso porque no estamos subiendo, para que a veces te vean una dificultad o si el dolor persiste, no sé, pero a veces el paciente no viene. Viene un mes y no empieza. Y puede presentarse esto. Si no me compartimental,
lesión que se impulsara la parte muscular y a la vez la parte nerviosa. Entonces, por eso esta deformidad. Es difícil manera, como se puede. Y para terminar, como siempre, anatomía, estructura de la mano, vamos a diferenciar cuál es la primero importante que está en una lesión, diferenciar los procesos de enfermedad, o radial, y ver las lesiones. De acuerdo a la lesión, yo puedo identificar según la forma, dándole estos nombres, vamos a ver las lesiones que se presentan, como en la mano del predicador, como hay una lesión en el contacto, la mano en garra visible, que se produce una lesión muy certificada, y la mano pédula, la mano caída